Hola, ¿qué tal amigos? Podescuchas, gracias por acompañarme una vez más en el podcast Consejos Divinos. Oye, pues, ¿qué te parece si hablamos en este episodio del divorcio? Es un tema que aqueja no solo a las iglesias, aqueja a la sociedad, trae una gran cantidad de sufrimiento a hombres, a mujeres y por supuesto a los hijos de quienes pasan por este trago amargo. Por lo general, los matrimonios experimentan problemas y además, si a eso le sumamos que no piden ayuda a los matrimonios, no tienen personas en quien confiar, no conocen otros matrimonios, por lo general, ¿verdad? Otros matrimonios en quienes puedan confiar, que sean maduros en la fe, realmente no tienen a quien acudir y súmale a eso la vergüenza de acudir a otras personas por ayuda, a otros cristianos maduros y pues la vergüenza de que los problemas que ha habido, las situaciones que han experimentado, hay mucho dolor ahí y vergüenza, entonces no se quiere compartir las cosas que se han dicho, las cosas que se han hecho mutuamente. Y por eso, entre otras cosas, no se pide ayuda. Y cuando se llega a pedir ayuda, el divorcio está ya sobre la mesa. Claro, es como acudir al sastre después de que la tela se rasgó. A ver, ¿usted qué puede hacer para arreglarlo? Y todo comenzó con un pequeño hoyo, ¿no es cierto? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no hicieron algo cuando el problema apenas comenzaba? Bueno, es triste, pero es cierto. Los matrimonios se enfrascan en pequeñas discusiones, en pequeños problemas que se van haciendo más y más y más grandes hasta que llegan las ofensas, hasta que llega la indiferencia. Y la realidad es que un matrimonio que se enfrasca y se envuelve en sus propios sentimientos, no puede pensar claramente, no puede pensar en lo que cree, no pueden honrar a Dios a través del pacto matrimonial, entonces se vuelve una guerra de venganzas, de pequeñas venganzas que están pensadas y dirigidas para lastimar al otro. Ah, pues si no me quiere, pues yo tampoco. Si no me dice que me ama, yo tampoco le digo nada. Si no hace nada por mí, yo tampoco hago nada. Y entonces esa bola de resentimientos va creciendo y va creciendo y va creciendo día con día. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? Dice muchas cosas. Algunos se van a sorprender de las cosas que vamos a tocar en este episodio. Y pues algo que es clave entender es que el divorcio como tal no está prohibido. En lo que debemos pensar es en que el divorcio ya es un resultado de una destrucción que se ha venido dando de la relación, que de una destrucción personal, porque se ha venido guardando resentimiento, se ha venido desarrollando odio y muchas emociones destructivas y el que la persona y las personas, ambas partes, hayan sido incapaces de honrar el pacto matrimonial por su gran egoísmo y a veces, sí, son contados los casos en los que es una persona es la culpable y la otra realmente ha sufrido los abusos de una de las partes, pero en la mayoría de los casos son ambas partes las que han venido contribuyendo a la destrucción de sí mismos y a la destrucción de la relación y también, por supuesto, a la deshonra a Dios, deshonran a Dios, ambos han deshonrado a Dios y han negado lo que dicen creer como cristianos. Esa es la parte
de la que no se habla. Esta es la parte que no se ve normalmente en las consejerías matrimoniales. Y hay que decirlo porque nosotros mismos estamos destruyendo nuestras relaciones y estamos dejando de honrar el pacto matrimonial que pues decidimos honrar alguna vez, claro, cuando estábamos muy enamorados, pero el verdadero amor es el que persevera, el que resiste las dificultades, el que decide amar al otro a pesar de sí mismo, pero a pesar de la otra persona. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es que Dios nos amó aún sin merecerlo. Y como decíamos hace un momento, el divorcio es posible. Y decía Jesús, pensando en Mateo 7 particularmente, con tal de que no se vuelvan a casar, porque el que se casa adultera y hace adulterar a la otra persona. Entonces es muy claro, es posible. No, el Señor dice, no se vuelvan a casar los cristianos que decidieron ya no honrar el pacto matrimonial. Y vamos a ver un poco más sobre eso. Pero primero, pues vamos a hablar un poco del tema de la iglesia y el divorcio. Es un tema polémico, nos guste o no. Para algunos se limita a prohibirlo. El divorcio está prohibido. Aquí no lo permitimos y obviamente se condena a los que se divorcian. Muchas veces esa parece ser la solución y así conviene a algunas iglesias, claro, para no invertir tiempo en consolar, en enseñar, en animar, en amonestar, en restaurar. Pero ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Hay lugar para la misericordia de parte de Dios, de parte de la iglesia? Si lo hay, la iglesia debería administrarla. El problema que debemos atender y ante el cual estamos cuando un matrimonio cristiano habla de divorcio, no es si se divorcian o no. Paradójicamente, esa no es la discusión. El verdadero problema es cómo está la comunión de cada una de las partes. Ello determinará qué hay en sus mentes, cómo están sus emociones y cuál será su comportamiento. ¿Adoran a Dios en lo personal? ¿De qué manera se están pecando uno contra del otro y de qué manera se están pecando en contra de Dios? ¿En qué fundamentan sus decisiones? Las decisiones que toman en el día a día en contra del otro. ¿En qué? ¿En qué las fundamentan? ¿Sus mentes son guiadas por lo que Dios ha dicho o sus pensamientos son dominados por sus emociones? ¿La vida de alguno peligra? Son preguntas que debemos llevar a cabo. Jesús, de manera muy interesante, piensa en esto. Jesús no prohíbe el divorcio, porque Jesús sabe, como el Padre lo hizo cuando dio la ley, saben que hay casos en los que una de las partes, normalmente la mujer, pero muchas veces es el hombre, y me ha tocado atestiguar cómo las mujeres humillan a sus esposos, los maltratan psicológica, corporalmente, emocionalmente, en todos los niveles. Esto ocurre, por supuesto, pero Dios y en el Señor Jesús piensan en la parte vulnerable, piensan en la parte que sufre, piensan en la parte maltratada, piensan en la parte que está siendo abusada, que está recibiendo el abuso. Así que no lo prohíbe de tajo para que esta persona vulnerable tenga una salida, para que sepa que Dios no obliga a esta persona a permanecer con esa persona que busca su mal, para darle otra oportunidad a esta persona de hacer una vida sin esta persona que la maltrataba, aunque ya no se pueda volver a casar, pero que pueda hacer una vida. Y recuerda que estamos hablando de matrimonios cristianos, porque somos los que conocemos el Evangelio de Jesucristo, somos los que conocemos
la ley de Dios. Entonces no hay que caer ni en el legalismo, en el que prohibimos el divorcio independientemente de la situación y del contexto, porque ni Dios lo hacía, ni Jesucristo lo hizo. Entonces caemos en el legalismo cuando lo prohibimos así de tajo, y también podemos caer en el libertinaje cuando a la ligera decimos sí, divórciate y después te vuelves a casar, no te preocupes, de lo que se trata es de ser feliz, venimos a esta vida a ser felices, que pues tiene que ver más con las filosofías de este mundo que en lo que nos ofrece y nos enseña el Evangelio, que no es que a Dios no le interese que estemos bien, obviamente, sino que no es el propósito que perseguimos en la vida. El propósito que perseguimos en la vida, por supuesto, es adorar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y de esta manera alcanzamos la felicidad, una felicidad que no depende de nada ni de nadie, sino que lo único que depende es de nuestra relación con Dios. Bueno, la prioridad es que cada uno deje de pecar contra Dios y contra el otro. Y repito, cuando hay una problemática en un matrimonio, la prioridad es que dejen de pecar contra Dios y contra el otro. Esa es la prioridad. La prioridad no es evitar que se divorcie la pareja. La prioridad es buscar la reconciliación con Dios, y de esta manera encontrarán y harán posible la reconciliación uno con el otro. Normalmente cuando cada uno de los cónyuges se enfoca en la restauración de su comunión con Dios, se arrepienten y renuevan sus votos ante Dios y entre ellos mismos. Ya no se ofenden, ya no pecan contra el otro, ya no se lastiman, ya no son egoístas, ni orgullosos, ni contenciosos. Es decir, ya no están buscando pleitos el uno contra el otro permanentemente. Pensemos en el tema del matrimonio y el divorcio. Es necesario corregir lo que está mal en los esposos para evitar el divorcio. Pero nuestro objetivo no es evitar el divorcio. Nuestro objetivo es traer sanidad a los esposos. Lo peor que pueden hacer es considerar la ruptura cuando aún es posible hacer muchas cosas para sanar la relación, y esto es muy común, es más común de lo que pensamos. La gente está buscando la ruptura, pero ha hecho muy pocas cosas y muchas veces no han hecho nada para sanar su relación. Lo único en lo que han estado trabajando activamente es en dañar al otro, y bueno, se van dañando mutuamente. Han hecho muy poco para restaurar su matrimonio, y la pregunta sería esa: ¿qué tanto has hecho tú para restaurar tu matrimonio? La primera opción es trabajar en ello, no ir por la salida fácil. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. De la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Ningún cristiano debe casarse pensando en que, si las cosas se ponen mal, simplemente podrá salir por la puerta de emergencia. Ese es un pensamiento corrompido, pero si se separan definitivamente, deben quedarse así, para no adulterar, porque para Dios continúan siendo un matrimonio en el caso de que ambos sean cristianos. Por eso, la reconciliación sigue siendo la mejor opción. Lo que Jesús dijo sobre el divorcio en Mateo 19, del 3 al 6, es lo siguiente: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo:
Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y las dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La claridad de las palabras del Señor no deja lugar a dudas. Dios diseñó e instituyó el matrimonio para toda la vida. Esto es así porque al honrar el pacto matrimonial nos purificamos, nos santificamos, crecemos en Cristo, matamos nuestra carne, morimos al pecado para amar y para servir al otro. ¿Te das cuenta? Esto es lo que significa el Evangelio y esto es la realidad que vivimos en el pacto matrimonial. Nos santificamos, crecemos en Cristo, matamos nuestra carne, es decir, el egoísmo, todo lo que tiene que ver con resentimientos, con odios, con orgullos, soberbias, etcétera. Y obviamente la violencia que puede ser producto de todo ello. Matamos nuestra carne, morimos al pecado para amar y para servir al otro. Esto se vive intensamente en el pacto matrimonial, aunque se vive en todas nuestras relaciones y muy especialmente en la comunidad de fe que es la iglesia, pero en el pacto matrimonial esto se vive de una manera intensísima. El pecado endureció los corazones de las personas para desear la separación al ser egoístas y orgullosos. Algunos interpretan este texto como que Jesús autoriza el divorcio cuando hay infidelidad, pero no es así. Cuando citó la ley, se refirió a cuando el pagano se divorcia del que teme a Dios. Jesús espera que los hijos de Dios se comporten como tales, que el que adulteró ya no cometa ese pecado ni lo practique y que el otro lo trate con gracia, perdón y restauración que recibe del Padre. Es decir, cuando habla de las inmoralidades, que sería como el único caso en el que en teoría está permitido el divorcio, realmente no está hablando de que, si la persona adultera con otra, entonces ya tiene permiso para el divorcio. No, porque en la propia palabra habla de que el pueblo de Israel fue infiel a Dios y Dios finalmente perdonó a su pueblo por esta infidelidad. ¿Por qué a nosotros nos va a decir, bueno, en el caso de ustedes, si el esposo es infiel, ustedes no perdonen? Si la palabra nos dice que imitemos al Padre y también nos dice el mismo Jesús que perdonemos, que amemos para que seamos dignos hijos de Dios que está en el cielo, dignos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Honrar el pacto matrimonial es posible cuando nos perdonamos nuestras ofensas mutuamente, pero también cuando dejamos de practicarlas para agradar a Dios y al cónyuge. ¿A qué se está refiriendo Dios y Jesús específicamente en cuanto a las inmoralidades? Pues tiene que ver con una infidelidad espiritual de parte de uno de los dos. Es decir, si uno de los dos es incrédulo, pues entonces ahí está diciendo Jesús, bueno, pues en este caso se puede uno divorciar. Y lo aclara Pablo en 1 Corintios 7 cuando dice que si el no creyente quiere dejar al creyente, que el creyente no se lo impida. Ahí queda muy claro que ese porneia, que esa inmoralidad, pues está hablando específicamente de que un pagano quiera dejar al cristiano por su fe. Recordemos que tanto esposo como esposa son dos pecadores que procuran amar a Dios y a su prójimo. En este caso, el cónyuge. Honramos el pacto matrimonial cuando nos amamos a pesar de las faltas, porque el amor cubre multitud de pecados, nos recuerda Pedro en su primera epístola en el capítulo 4, versículo 8. Amemos como Dios nos ama en su misericordia para con nosotros. Esta es la manera en la que la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, vivimos el matrimonio. Por lo tanto, el divorcio ya no es una opción,
viable para nosotros, porque el amor de Dios, su gracia y su misericordia que Él nos da, nos enseñan a tratar al otro con amor, con misericordia y con gracia. Y ese otro también nos trata a nosotros con la misma gracia, el mismo amor y la misma misericordia. De manera que si ambos abandonan la práctica de los pecados que los están alejando emocional, física y espiritualmente, entonces se acercarán a Dios y se acercarán entre ellos. Creer en Dios implica creer en su gracia, amor y perdón hacia nosotros cuando no lo merecíamos. Si creemos en esto, debemos igualmente practicarlo entre los esposos. La energía invertida en odio y rencor en contra del otro, mejor inviértanla en amarse y perdonarse. El dolor y el sufrimiento provocado por las ofensas, la violencia, la infidelidad o la indiferencia provoca en muchos matrimonios entre creyentes que deseen el divorcio. Ellos argumentan que ya no son felices, pero dejaron de trabajar día a día para ser dichosos en su unión. Esto es una gran contradicción, por supuesto. Los únicos responsables de un matrimonio herido son los cónyuges, y esto lo corroboramos en cada proceso de consejería matrimonial. Los cónyuges aceptando, reconociendo que cada uno de ellos ha contribuido a lastimar al otro, a alejarse del otro. Solo ellos permitieron que la situación llegara hasta donde está. La buena noticia es que así como los cónyuges se esforzaron por distanciarse y en pecar en uno contra el otro, también pueden trabajar en restaurarlo. En el caso de violencia y maltrato, deben separarse por un tiempo mientras ambos son restaurados y que la parte abusadora muestre evidencias de cambio. Recuerda, no están solos. El poder de Dios lo hace posible y los respalda, por un lado. Por otro lado, la iglesia puede colaborar en ello a través de consejeros bíblicos amorosos y entrenados. Muchas son las situaciones que tú y tu cónyuge podrían estar atravesando. Lo sé, lo entiendo. Pero si ambos son cristianos, tienen todo para lograrlo, dejando a un lado el pasado. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas y ustedes deben recorrer este camino de sanación y restauración en el que la fe en Cristo nos ayuda a renunciar a nuestro orgullo y pecado para acercarnos a Dios y al otro. Si realmente creen en el Evangelio, ustedes pueden. Además, Dios hace en ti y en tu cónyuge algo sobrenatural para que ustedes puedan restaurar su matrimonio como consecuencia de haber restaurado su relación con Dios. Vive el Evangelio primeramente en tu matrimonio. ¿No has considerado que Dios pensó el matrimonio para que ahí sea el primer lugar donde repliquemos la gracia, el amor y el perdón que recibimos de Él? Es ahí donde nuestra fe se pone a prueba. Piénsalo. Busquen a un pastor o a un consejero que les ayude a lograrlo paso a paso. Y como conclusión, déjame decirte que cuando Jesús pidió que lo unido por Dios no lo separe el hombre, los discípulos se quejaron y dijeron, no, pues así no conviene casarse. Claro, el ser humano es egoísta y su amor es débil. El cristiano recibe el perfecto amor de Dios. Ha nacido de nuevo y ya no vive haciendo su voluntad, sino la del Padre. Por lo que un matrimonio cristiano puede amarse y dejar atrás lo que los ha separado entre ellos y de Dios. Y si alguna situación fuera insostenible, peligrosa o desagradable, el apóstol Pablo nos recuerda que es posible el divorcio. Es un caso diferente cuando un creyente está casado con un cónyuge que no cree en Cristo y éste le pide el divorcio, según enseña la Biblia. Pero en eso vamos a profundizar en un episodio completamente independiente. Así que déjame tus comentarios y tus inquietudes aquí en los comentarios. Vamos a seguir la conversación por allá. También te pido que si este video fue de bendición, te ayudó, te sirvió,
pues que interactúes con él, deja un me gusta, un comentario, con un bonito mensaje para nosotros. Si tú haces esto, ayudas a que otras personas puedan seguir viendo nuestro video. Así funciona el algoritmo de YouTube. La gente interactúa con el contenido y entonces permite que muchas personas más lo vean. Así que gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.